pues pensamos que esta información y esta predicación puede ser de mucha bendición para ellos. Los saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos sin más retraso. El título del mensaje, esta preciosa mañana de verano en Colombia, es el compás. Empecemos. Hebreos capítulo 12, versículo 2, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cristo vino y nuevamente marcó el sendero de la fe. Se había extraviado, los hombres lo habían distorsionado, y el Señor, con su irrupción en este planeta, pues volvió a redireccionar el curso hacia su santa presencia. Juan capítulo 11, versículo 40, dice la santa palabra del Señor: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Juan capítulo 6, quiero decirle a la audiencia que hemos tenido una mañana bien hermosa. Cuando nosotros los creyentes decimos que una mañana bien hermosa es porque hemos sentido al Señor y nuestras cargas pues se alivianan mientras le adoramos. Juan capítulo 6, versículo 27, dice la santa palabra del Señor: trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. Hay una analogía que dice que todo el mundo entero, todo el mundo como tal, las circunstancias que nos rodean, es un puente muy angosto. Y pues la gente se para ahí en ese puente angosto y hay que avanzar. Y cuando avanzamos, lo más importante es no tener miedo. La base del verdadero creyente, del verdadero soldado de Jesús, del verdadero seguidor de Jesús, es la paz, es la alegría, es la fe, es la confianza, es el descanso y es el gozo. ¿Por qué estas cualidades deben de estar en la vida de un creyente? Porque a diferencia del desierto de la vida, y estamos viviendo un desierto en este momento, hay pruebas, hay desafíos, estamos en el desierto prácticamente a la intemperie, no hay donde hacer sombra. Entre nosotros y el cielo no hay absolutamente nada, nada. Es el espacio vacío. En el desierto no hay cultura, en el desierto no hay nada, no hay algo humano establecido. Uno transita el desierto y va al desierto solamente bajo la mirada divina, porque no hay absolutamente nada. Necesitamos enfocarnos en la palabra del Señor, el libro de Números. Siempre nos apoyamos lo que dice la palabra, Antiguo Testamento, la Torá, como lo dicen los judíos. El capítulo 26, el versículo 1 y 2, y podría decirse que este es el tercer censo en el desierto. Aconteció después de la mortandad, hubo una matanza, que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Más abajito dice: todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Pero hubo una matanza. Fueron 3 censos, según los estudiosos, según los datos de la palabra del Señor, pero este tercer censo fue muy importante. Fueron contadas las personas después de una matanza que hubo, y la matanza, dice la Biblia histórica, que fue después del becerro de oro. Dios no se complació de lo que hizo el pueblo de Israel. Algunas leyendas y mitos judíos dicen que fueron los hechiceros que salieron con ellos de Egipto, que indujeron al pueblo y le tendieron esa trampa para que ellos hicieran un becerro fundido, y que hubo una masacre por la oposición. Pero nos apegamos a lo que nuestras traducciones occidentales nos dicen. Éxodo capítulo 32, versículo 27, dice la palabra del Señor: y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad, volved de puerta a puerta por el campamento, matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¿Quiénes? Los hijos de Leví. Los hijos de Leví, dicen los judíos que todos somos iguales, pero que la tribu de Leví fue separada, escogida por Dios, para que ellos llevaran lo santo, para que ellos llevaran el sacerdocio, para que ellos llevaran los utensilios y para que ellos mantuvieran siempre el fuego encendido, el sacrificio. Y Dios dijo: no les voy a dar heredad, no les voy a dar tierra, yo voy a ser su heredad. Y entonces
Versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Dios? Aleluya, qué bueno. Necesitamos tener muy clara esa figura, ¿quién está por Dios? O sea, ¿quién se debe a Dios? O sea, ¿quién se compromete con Dios? O sea, ¿quiénes son los que son de Dios? Y es una frase maravillosa, ¿quién está por Dios? Y el pastor dijo, pues júntese conmigo los que están con Dios. Y la tribu de Leví tomó la decisión, la opción de irse por los linderos de Dios. Valientes soldados tomaron su espada. Hubo una ruptura grave del pacto recién recibido. Hubo una fragmentación. Esa ruptura era parte del pacto que Dios hizo con ellos. Y ellos, el pueblo, entraron a una idolatría colectiva. Hay una frase que casi los pastores evangélicos no han interpretado correctamente y es el adulterio. Y no es solamente entre parejas, porque pues, todo el mundo ya sabe que es adulterio, es el adulterio espiritual. El adulterio espiritual y el adulterio espiritual. Todos saben el común y corriente del adulterio, pero no sé cuántos se han detenido en el adulterio espiritual. No voy a explicarle a las parejas qué es adulterio, todos lo saben hoy en día, de esas relaciones tóxicas saben qué es adulterio, pero el adulterio espiritual. Y entonces cuando Dios vio el adulterio espiritual de esa iglesia o de ese pueblo, que Él había hecho un pacto con ellos en el monte Siniático, dijo, no puedo soportarlo, y hubo una matanza por el adulterio espiritual. Y estamos viviendo en esta temporada el adulterio espiritual de la iglesia. Continuemos, estos temas no se hablan casi, yo los puedo hablar porque soy un pastor independiente, así que adelante. Esa idolatría colectiva, es ese sesgo, es una palabra moderna, de moda, ese sesgo en el corazón, es dividir el corazón, es servir a dos señores, aleluya. Y la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, usted no puede servir a Dios y el dinero. Los ricos entenderán por qué se dijo eso. Los pobres pues no tenemos idea por qué nos dicen que no podemos servir a Dios y el dinero. Los ricos sí lo entienden, ellos mastican más el concepto. Y entonces dice la palabra del Señor, cualquier cosa que ocupe el lugar supremo en el corazón, cualquier cosa, lo que usted quiera, si está ocupando el 75%, ¿sabían ustedes que en una sociedad el 50% es muy interesante? Pero ¿saben quién tiene el mayor voto? El que tiene el 51%. Si el 49% está de acuerdo con algo, pero el 51% no está de acuerdo con algo, no se aprueba. Amén, aleluya. Mateo capítulo 22, versículo 37, dice la palabra santa del Señor. A veces nos enfocamos mucho, amarás a tu prójimo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí pues le sacamos jugo a eso, como cuando exprimes un limón. Ojalá de esos, bueno, voy a ser un poquito coloquial, de esos de la finca del hermano Fabio, usted hace usted exprime un limón y se llena medio vaso. Y entonces a veces sacamos mucho provecho, ame a su amigo, ame a su prójimo, usted tiene que amar a su prójimo. Pero ¿saben cuál es el primer gran mandamiento? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien? Ahí está. Aleluya. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero. De ahí para abajo pues se añaden otros, pero casi no hablamos de amar al Señor con todo el corazón. Bueno, puede que lo amemos, pero a veces somos adúlteros en el corazón, no con la mujer del vecino, no, sino con esos ídolos que tenemos en el corazón, que le damos el primer lugar. Pero en el argot popular queremos pan y pedazo, o sea, queremos un poquitico de este marido y otro poquitico de este marido. Y el Señor le dice a la iglesia, adúlteros espiritualmente hablando. Aleluya. Vuelvo a decir, la figura del adulterio, todo el mundo la sabe de memoria, pero el adulterio espiritual, cuando la gente comparte el corazón, tiene la mirada en otra cosa, lo encandelilla otra cosa. Y el primer gran mandamiento es, amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Y lo vas a amar con todo tu corazón, con todo el asiento de tus emociones. O sea, voy a decirlo así, con tu ira, porque la Biblia nos autoriza a irarnos. Dice, airaos.
pero no pequéis. Con todas tus emociones, con todas tus lágrimas, con toda tu intensidad, con todos tus colores emocionales puedes amarlos, pero ¿a quiénes? Al Señor tu Dios adorarás. Lo amarás, lo amarás y lo amarás. Sí, usted va a amar a su prójimo después de que ame a Dios. Si usted habla del amor al prójimo, pero no tiene el referente del amor, usted no va a amar, ni siquiera se va a amar usted mismo. Continuemos. Amarás al Señor tu Dios. Punto. Vamos a ir a Deuteronomio. Estamos hablando del amor. Deuteronomio capítulo 29 y estamos hablando del corazón. 29:19. Este versículo es intenso. Este versículo, sobre todo en estas generaciones que están en transición, es un versículo intenso. Deuteronomio 29:19 dice: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. O sea, infringió, es infractor, recibió la palabra de maldición, pero él dice: no es maldición, yo mismo me bendigo a mí mismo. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Y dice la palabra: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en rebeldía. Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Tendré paz aunque no esté sometido a la palabra, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y entonces el versículo 20 dice: no querrá Jehová perdonarlo. Punto. Tendrá paz aunque ande. Me gustó más esta traducción. Tendré paz aunque ande en la imaginación de mi corazón. Aleluya. Hermano, cuidado con esa imaginación del corazón. Y lo digo bajo un versículo bíblico. ¿Engañoso es quién? ¿Más que qué? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice: antes exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay una frase que me pareció interesante para otro título de un mensaje: el engaño del pecado. Amén. El engaño del pecado. Bendito el Señor. Mastíquela un poquitico. El engaño del pecado. En la imaginación de su corazón, pensando que está haciendo las cosas bien y no las está haciendo bien porque no está pegado a la palabra y está adulterando en el corazón. Vamos a ponerle un poquitico de filtros al adulterio espiritual. ¿Recuerdan lo que Jesús enseñó acerca del adulterio? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? Que cualquiera que mire a alguien en su corazón, ya adulteró. Si dice adulteró es porque estaba casado. Ya adulteró con él en el corazón. Y lo mismo, vamos a aplicarlo al adulterio espiritual, el engaño del pecado. La persona no tiene en el corazón a Dios. Dios no es el centro de su corazón. No está obedeciendo a Dios como a Dios le gusta que le obedezca. Y usted dice: no importa, aunque Él no está en el centro de mi corazón, no me va a ir mal, me va a ir bien. No se engañe, lo dice la Biblia, porque usted está en la imaginación de su corazón y tras el engaño del pecado. Pero sigamos que no es tan superficial, quitemos un par de capas más. Vamos a hablar acerca del cristianismo en el occidente. El cristianismo del occidente, lo que voy a hablar es de fuentes confiables, seguras, serias, no es desde sesgos precarios, sino desde una consulta, casi que desde el estado del arte, para que las personas que nos escuchan tengan una buena información. Así que hablemos del cristianismo en el occidente. El cristianismo en el occidente, hay una dilución espiritual, hay una adaptación total al espíritu de la época. Y la moda y el espíritu de la época es el crecimiento superficial. Continuemos. Eso ha traído a la iglesia una pérdida de identidad. Miremos lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 12, la palabra santa del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay una pérdida de identidad, hay un crecimiento y hay una superficialidad. Recuerden la adoración en el exilio, cuando estaban y adoraron al becerro,
pero también hay una adoración al triunfalismo, hay una adoración al éxito. Y entonces cuando vemos un estadio lleno decimos aquí está Dios. Y cuando vemos un escenario con 500 personas decimos aquí está Dios. Y cuando están en esos escenarios tan mega, la gente dice aquí está Dios. Y el fenómeno que se ha ido estudiando es la adoración al éxito, a las cifras. Pero dice que hay poca reflexión profunda. La gente ya no está reflexionando acerca de las verdades de la palabra del Señor, porque están en una adoración al éxito. Y el éxito es embriagante. El éxito es embriagante. Es una posición muy mía. A veces algunos artistas cristianos son un fracaso, entran al ecumenismo, abrazan las filas del ecumenismo y se vuelven un éxito. ¿Sabe usted cuántos años la Iglesia Evangélica Occidental Latina ha estado adorando con canciones ecuménicas, con personas que no son ni siquiera creyentes? Pero sigamos, que tenemos algo muy interesante que compartir esta mañana. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 da un análisis referente al cristianismo en el occidente. Dice la palabra del Señor: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Saben ustedes cuántas cifras se mueven en las mega iglesias? ¿Lo ha pensado alguna vez cuando pasan la colecta? Las cifras pasan más de 6 ceros. Bendito el nombre del Señor. Segunda de Pedro, estoy absolutamente pegado a la palabra. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3. Dice la palabra del Señor: por avaricia y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hay un tráfico orgánico. El tráfico orgánico obsesivo y delirante en el occidente. Las personas de hoy están perdiendo confianza en esos megaproductos y en esos comerciantes de la fe. Si quitamos otra capa, tendríamos que ir a la generación Millennium, que pasó de un mundo analógico al mundo digital, al mundo de las redes sociales, al mundo de la globalización. Estamos hablando de una generación, los Millennium. Ellos fueron la base que por una década larga, casi 15 años, empezaron a ir a las megacongregaciones, por allá a finales de los 90, 1999 más o menos. Según las estadísticas y los datos y las cifras, en el 2017 ocurrió un fenómeno. Esa misma generación comenzó a salir de esas grandes estructuras. ¿Por qué? Eran ideas sin estructura bíblica, sin propósitos teológicos, poco amor hacia Dios, muchas luces. Como lo dice la palabra, un discurso sin el peso de la palabra. Y los expertos en su análisis dicen el mismo producto, pero la generación ya lo había consumido. Mensajes que dejaron de ser relevantes. Porque esa generación milenio llegó y había un hombre siempre sonriente con un traje impecable diciendo: vas a triunfar en la vida, vas a ser exitoso, vas a ser el mejor y vas a ser el mejor. Pero crecieron, no se quedaron pequeños. Ya tenían como 40 años y vieron que no eran exitosos, no eran felices, estaban llenos de deudas y no había pasado nada en la iglesia. Y iban el domingo y escuchaban al mismo hombre sonriente con su traje y su cabello rizado diciendo lo mismo, y a ellos se les había ido la vida y estaban en las iglesias. Es un análisis profundo y serio. Los mensajes dejaron de ser relevantes. Luego entra la generación Z. El golpe del que esas mega congregaciones no se van a recuperar ni se van a curar. Una generación, la generación Z, que no visita las congregaciones actuales. Y según los expertos, Public Religion, Instituto Research, algo así, publicado en marzo del 2025, dicen: el 38% de los adultos jóvenes entre 18 y 29 años en los Estados Unidos se identifican como no afiliados a ninguna religión. La generación Z, que se identifica como cristianos, no escoge la mega iglesia como su lugar. Prefieren una congregación pequeña, presenciales, donde el pastor sabe el nombre de cada uno de los miembros de la congregación
congregaciones de barrios pequeñas y tanta ostentación y sin tanta cosa. Denle un aplauso al Señor, por favor. A su nombre sea la gloria. Modernizan el envoltorio sin tocar el producto. No se puede vender medicina vieja con etiqueta nueva. Las personas leen la composición. Cuando una persona medianamente cuerda va a comprar un medicamento, lo primero que hace es ver qué componentes tiene el medicamento. No simplemente se lo toma. Usted lee a ver qué contraindicación. Esa es la generación Z. Ellos leen el medicamento y dicen, es el mismo discurso, pero envuelto en otro paquete. El tercer censo de Números, capítulo 26, se estableció para dar roles, funciones, liderazgo. Ese liderazgo, esa función específica en el mundo, es cuando Dios, el Dios del cielo, reposa su mirada sobre cada uno de nosotros que confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y nos entrega un rol en la vida, nos entrega un propósito en la vida, no el que te dice el comerciante de la fe, sino el que tú a través del Espíritu Santo desarrollas una identidad solemne entre tú y el Espíritu Santo, una recámara secreta entre el amado y tú, una intimidad solemne que nadie puede interrumpirla. Aleluya, bendito el Señor. Quiero pegarme al bosquejo. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, escúchame esto, serás salvo tú y toda tu casa. Dele un aplauso al Señor esta mañana. A su nombre la gloria. Frente a fenómenos sociales como el alivio emocional, ese fenómeno social como la euforia, hay un término que me gustó mucho, la dopamina social. La dopamina social, aleluya. Cuando haces deporte libera dopamina y te da cierta alegría. Y estás feliz porque lo lograste, y dices, yupi. Y entonces se han inventado una dopamina social en el salto, en el sandungueo, en el movimiento. Y hicieron toda una puesta en escena de luces, de músicos con unas cualidades interesantes, porque quiero decirle a los hermanos que Satanás no utiliza a los estúpidos. Sí, lo escuchó bien. Al diablo no le interesa la gente estúpida. No, siempre tienes que tener ciertos talentos para él utilizarlo para el mal, por supuesto. A un imbécil Satán ni siquiera lo mira porque no tiene nada que aportarle a la sociedad, pero a alguien que brille con luz propia, Satán lo recluta. Nunca se le olvide eso, por favor. Y entonces ese fenómeno de la dopamina social, esa seducción emocionalmente mientras crece o mientras creemos que estamos buscando la verdad y nos seducen emocionalmente, bendito el Señor. Todos hemos caído en esas trampas. Amada iglesia, los hermanos que me escuchan a través de los medios, de las redes, de estas plataformas, estamos en tiempos peligrosos referente a la fe en Cristo Jesús. Por eso la importancia de nosotros de cumplir esa función en el mundo a través de cada generación. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El primer mandamiento, ¿cuál es? Ok, sigamos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Les pregunta, y entonces dice el Señor: entonces les declararé, nunca, nunca, nunca los conocí. Bendita la gloria del Señor. Si va a aplaudir, hágalo bien. Nunca los conocí. Continuemos. La verdadera identidad, el amor hacia Jesucristo el Señor, esa es la verdadera identidad del creyente. Bendita la gloria. Mateo capítulo 22, versículo 37. Dice la palabra santa del Señor: amarás al Señor al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Es importante con toda tu alma y con toda tu mente. Y el versículo 38 dice: este es el primer y grande mandamiento. Es el primero y el más grande de todos.
Aleluya. Porque si no, si fuera por las obras solamente, nosotros los pobres no iríamos al cielo. Porque los mafiosos hacen un barrio para los pobres. Les reparten a los pobres mercados cada mes. Regalan plata para centros de rehabilitación. Cuando les quitan una finca, la regalan para reinsertados o para personas. Les ruegan a la gente, a los indigentes, que vayan a esos centros donde esos donantes están interesados en donar. Los supermercados regalan comida. Usted va a una de las plazas de aquí de la ciudad, creo que es los miércoles en la mañana, y usted sale con comida regalada. A usted le regalan carne, a usted le regalan lo que sea. Estamos buenos en este país. Los gobiernos le dan bonos a la gente. Así que nosotros los pobres, si fueran por obra, no tendríamos las puertas del cielo abiertas. Por eso nuestro amado Señor Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza. Bendita la gloria santa del Señor. Y Él dijo, las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La verdadera identidad, el amor hacia nuestro amado Señor Jesucristo. Uno de los pasajes más interesantes de los evangelios, los 4 evangelios que nosotros tenemos como derrotero a seguir por las traducciones que nos han seguido, es Juan capítulo 15, el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, si no permanecéis en la vida verdadera, la original. Esa vida, amados hermanos, no comparte su gloria con nadie. Nosotros, el pámpano es una ramita. Es una ramita, realmente. A veces decimos pámpano, pero no sabemos qué es el pámpano. Es una ramita, es una ramita. Esa rama no se puede separar de la vid porque creo que dura 72 horas y se quema, se deshidrata, no tiene vida. Pero por eso la palabra dice: separados de mí, separados de la vid, nada podemos hacer. Pero tenemos que reconocer que solo somos pámpanos, que solo somos esas hojitas pequeñas. Bendito el nombre santo del Señor para siempre. Y esa vid no comparte su gloria con nadie. Isaías capítulo 48, a su nombre la gloria. Isaías capítulo 48, el versículo 11 exactamente. Dice la santa palabra del Señor, 48:11: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra y mi gloria no se la daré a otro. Dios no permite que algo creado ocupe el centro que a Él le pertenece. Puede ser el que sea, puede ser el apóstol, puede ser el profeta, puede ser el maestro, puede ser, ¿quién más? Puede tener los 5 ministerios, pero nada creado puede ocupar el centro que le pertenece a Dios. Por eso la Biblia dice: el que no deja padre, madre, mujer, hijos e hijas y aún su propia vida, no es digno de mí. Bendito el nombre del Señor. Porque es que aparte de eso, el Señor nos encima algo y nos dice: el que no tome su cruz y bien la ponga encima y me siga, no podrá ser digno de mí. Bendito el nombre santo del Señor. Podríamos hablar de Isaías 53, pero no nuestro tema. 23-26 de Proverbios, todos lo saben. Bendito el Señor. 23-26 dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. O sea, la atención, la lealtad interior. Bendito el Señor. La lealtad interior, bendito el Señor. Es que cuando estamos en la vida no nos podemos separar. ¿Recuerdan lo que Pedro le dijo al Señor? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Cuando el Señor vio que muchos se fueron de la congregación, se fueron por lo que sea. Tenía una palabra tosca, era muy joven, no estaba casado, qué sé yo. Y Él le dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Los 12. Y Pedro dijo: Señor, ¿what? Hello.
¿A dónde nos vamos a ir, Señor? Si tú eres la vida y nosotros somos los pámpanos, a su nombre la gloria. Es que dice la palabra santa del Señor: separado de mí y separado de mí, nada podéis hacer. Y cuando uno tiene una experiencia personal con el Señor, uno no se separa del Señor. Aleluya, uno no se separa, uno no puede haber ese sesgo, aleluya. Si tienes la mala idea de pecar con los pecados con los que los hombres suelen ofender al Señor, inmediatamente vas a la cruz, vas a la redención, te aferras a la palabra, vas a la intimidad y le dices: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Le aseguro que si su corazón es contrito y humillado, el Señor ama la verdad en lo íntimo, en lo secreto, en lo íntimo y en lo secreto. Es que cuando usted es un verdadero seguidor de Jesús, ya nadie le puede vender otra bandera. Sigamos. Y entonces vamos con esta consulta. Dame, hijo mío, tu corazón, la lealtad interior. Separado de mí nada podéis hacer. La palabra, el título es como un compás. Hay varios compás. Le pregunté a Google, hay varios compás. Está el compás de la construcción y está el compás de la matemática. El que yo escogí es el de la matemática. Había un niño haciendo preguntas de niño, porque los niños hacen preguntas de niños, los adultos no hacen preguntas. Y entonces le dijo al rabino, le dijo al pastor, estaba haciendo unas preguntas, y entonces el pastor le dijo: ¿tú pintas? Y él le dijo: sí, claro. Eso era un niño. ¿Podrías pintarme un círculo? Y entonces el niño dijo: por supuesto. Lo pintó. Y entonces el rabino le dijo: esto parece más un huevo. Dijo: no, pero es lo que me salió, es lo que yo soy capaz de hacer. Entonces el pastor le dijo: ven. Sacó un compás, lo puso en el centro, clavó la agujita y le hizo un círculo perfecto. Y entonces el pastor le dijo: lo único que necesitas es estar bien en el centro. Sigamos. La palabra es como un compás en nuestro equilibrio, la Biblia en nuestro corazón, la roca inconmovible de los siglos. Ella hace el resto. Cuando la palabra está en nuestro corazón, la palabra hace el resto, aleluya. Y la palabra es el círculo perfecto, aleluya. La palabra simplemente se encarga de direccionar nuestros pasos. Mateo 24, aleluya. Bendito el Señor. 24:35 dice la santa palabra: el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Por eso es que en esta iglesia siempre tratamos de predicar la palabra. Siempre tratamos de que no haya otro centro de atención. Estamos peleando contra fuerzas muy terribles occidentalmente hablando, porque la moda es el triunfalismo. La moda son los mega. Yo recuerdo primero que las gaseosas eran pequeñitas. Era una pequeña y la litro. Uno iba, recuerdo un trauma me quedó de pequeño. Mi madre me envió a comprar una gaseosa, no voy a decir la marca. Venían en botellas de vidrio, lo recuerdan los más viejitos. Y entonces, no sé en qué estaba pensando, cuando volteé, compré, pagué, no sé, se me cayó esa botella. La explosión fue titánica. Yo empecé a llorar desconsolado: mi mamá me va a regañar, mi mamá me va a regañar. Y el señor de la tienda me vio tan angustiado que dijo: no, tranquilo, venga, yo hablo con su mamá. Pero ya no hay esas botellas, ya le dan a usted una mega. Ni siquiera puedes con ella, una mega, y con ella toman como 50 y sobra. Y como estamos los pastores con esa moda del triunfalismo, adictos a la dopamina social, adictos al triunfalismo, adictos a que nuestras congregaciones se llenen porque estamos en cosecha, a veces desplazamos la gloria santa y la palabra del Señor, porque la gente no quiere escuchar la palabra del Señor, porque la gente quiere emociones, la que usted quiera. Una mujer espectacular cantando una canción que lo transporte cuando usted bailaba baladas en los garajes con su novia a los 13 años, o alguien que toque el charrasco como cuando usted estaba en la costa pero cuando se habla la palabra y la palabra, la gente tiene comezón de oír. La gente dice: a mí esa palabra no me gusta, allá no son tan comerciales. El cielo y la tierra pasarán, las modas van a pasar, esa dopamina social va a pasar, porque esa generación va a crecer. Y entonces esa generación se va a preguntar: ¿qué es la narrativa? ¿Cuál es el discurso de ese pastor donde crecí, me casé, me envejecí y ya tengo hasta nietos? Y cuando
cuando descubran que es el mismo producto viejo con una etiqueta nueva, se van a ir de las congregaciones. Vamos a continuar. Entonces, esa palabra es un compás en nuestro corazón. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Qué hermosa experiencia. Creo que una de las experiencias más poderosas que yo he tenido en el Evangelio es enamorarme de la palabra del Señor. Yo estoy en la coyuntura de varias generaciones ya, pero aunque hemos cometido errores, hemos sido desacreditados. La desacreditación es un arma que se utiliza mucho para que no se predique la palabra del Señor. Coger un ministerio y desacreditarlo. Ya después de que usted esté desacreditado, nadie da un peso por usted. Pero hay que superar también la barrera de la desacreditación y seguir para adelante cumpliendo lo que el Señor quiere que cumplamos. Y dice entonces la palabra santa del Señor, Isaías 48, me encanta: sécase la hierba, marchítese la flor. Amén. Sécase la hierba, marchítese la flor. Vamos a dar una analogía. Bendita juventud, hermosa juventud, pero esa flor se le va a marchitar, o sea, va a pasar de moda. Aleluya, lo dice esas generaciones, los millennials, la generación Z. Bendita juventud, pero cuando la juventud se va apagando, entonces a usted le va quedando la verdadera esencia. Llevémoslo a un plano espiritual. Cuando esas congregaciones dejen de producir dopamina y usted vaya entrando a una etapa ya de madurez, ya de seriedad, ya así usted quiera reaccionar el cuerpo. Su cerebro puede tener 12, pero usted no va a poder reaccionar con la misma habilidad que antes reaccionaba. Entonces dice la palabra del Señor, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Usted va a recordar que cuando iba a un lugar siempre hablaban de la Biblia. A veces se quejan porque no entienden mis discursos o mi predicación, pero si es la palabra del Señor, es que usted tiene que ejercitarse en la fe. A su nombre sea la gloria. Solo la palabra de Dios posee estabilidad absoluta. Solo la palabra del Señor. No hay nada que produzca más estabilidad en un cristiano como la palabra. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, escribiendo a Galicia, parece que estaba en una cárcel en Cesarea. Los historiadores bíblicos me corregirán. Lo sacaron de ahí. Arriba estaba el palacio, estaba al frente del mar, él estaba en un sótano. Habían hermanos que le llevaban comida para que no se muriera de hambre el apóstol. Él estuvo 2 años esperando un juicio, nunca llegó, nunca volvió a Jerusalén. Lo llevaron esposado, encadenado a un puerto, lo subieron a una embarcación, lo llevaron a Roma y lo decapitaron. Las personas que tienen el ministerio de apóstoles sabrán que ese es el fin de ellos. Sigamos, por favor. Aleluya. Y entonces el cuerpo de Cristo vive. El cuerpo de Cristo no está muerto. ¿Cuántos se consideran el cuerpo de Cristo? Oh, qué bueno. ¿Podrían ayudarme para la audiencia? ¿Cuántos se consideran el cuerpo de Cristo? Gracias, iglesia. Qué bueno. Nos gusta predicar la palabra. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amada iglesia, esa verdad no puede ser sustituida por nada ni nadie. La verdad viva de Dios no puede ser reemplazada por sistemas humanos. La verdad de Dios no puede ser reemplazada por ídolos, ni por poderes adquisitivos, ni por ideologías, ni unas grandes estructuras arquitectónicas, ni inmobiliarias religiosas. Ni siquiera por la lógica del mercado, del marketing masivo y crecimiento empresarial que ha funcionado tanto en las verdaderas iglesias, en esas mega construcciones
no en los memes que tenemos en este país, sino en las de verdad. Ha funcionado ese mega crecimiento. Vamos a leer Juan 6:66. Sí, sonó interesante. Juan 6:66. Dice la palabra del Señor en Juan 6:66. Aleluya. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Mira que a Jesús también lo abandonaban de su congregación. Se iban de la iglesia. Se fueron de la iglesia y Jesús dijo, ¿pero qué pasó? Se fueron del lado de Jesús. Bendito el Señor, a su nombre la gloria. Eso está en Juan 6:66. Muchos de sus discípulos volvieron atrás. La advertencia bíblica, hermano, no es contra el crecimiento. En el libro de Hechos también hubo crecimiento masivo, pero el compás, la diferencia es el centro del corazón. Cuando el éxito visible se vuelve el criterio absoluto, entonces estamos en un cristianismo sin Cristo, porque si estuviéramos en un local más grande y con más presencia orgánica, la gente diría, aquí sí es, aquí está Dios, ahí. Sería un privilegio para la gente servir en ese lugar. Y usted diría, ¿a qué lugar está yendo? Y usted le dice, oiga, y usted habla con el pastor. Sí, lo he contado 100 veces, lo voy a volver a contar. Tenía una conocida, estaba en el lobby de un hotel. El pastor de ella era ecuménico. Yo veía que todos los martes se reunía con líderes de otras logias, y yo me quedaba callado y decía, wow, mire, este pastor que es evangélico es ecuménico, se reúne con gente de otra persona. En cierta ocasión esta conocida fue al lobby de ese hotel. El pastor de ella estaba en el mismo lobby. Ella se sentó en una mesa, el pastor estaba en otra mesa. Me llamó muy emocionada y me dijo, venga. ¿Qué pasó? Me asusté yo. Me dijo, ahí está mi pastor. Yo le dije, sí, viene cada 8 días aquí a desayunar con los líderes religiosos de la ciudad. Yo le dije, salúdelo. No, él no me conoce a mí. ¿Y cuánto lleva usted yendo a esa iglesia? 10 años. Me quedé callado. Bendito el Señor. Continuemos. Y entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Volvieron atrás y volvieron atrás. Ese cristianismo sin Cristo, solo Cristo es la vida verdadera. Nosotros solo somos ramitas, somos ramas conectadas a la vida. Y cuando estamos conectados a la vida, recibimos la electricidad de la vida. Separados, nada podemos hacer. Necesitamos aprender a caminar en los caminos de Dios. ¿Sabemos realmente quiénes somos como iglesia, como cuerpo? El cuerpo al cual se refiere Pablo, que era un estudioso profundo en sus escritos. El cuerpo. ¿Saben cómo a través de la tecnología llaman ya al cuerpo de la IA y de todos estos elementos tecnológicos la obra maestra? Y Pablo, en una cárcel en Cesarea, estando ahí 2 años en ese calabozo, arriba la fiesta, la piscina, las terrazas, las construcciones de mármol, y él allá en ese sótano con ese calor infernal, porque estaba al lado del mar, no tenía ningún tipo de comodidades. Y entonces Pablo dice, en la obra maestra que es el cuerpo en que habitamos, llamó a la iglesia. Y cuando llamó a la iglesia, presupongo yo que el Espíritu Santo hizo que él citara esto: el cuerpo, la cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo, y ese cuerpo tiene un sistema vascular de 95,000 kilómetros de vasos sanguíneos. Esto lo saben los niños de escuela dominical. 206 huesos. Creo que los bebés tienen uno más. 206 huesos tenemos los seres humanos. 86,000 millones de neuronas en el cerebro. Cristo comparó, aleluya, la cabeza. 86,000 millones de neuronas en el cerebro, Cristo como cabeza, bendito el nombre del Señor, y el cuerpo que es la iglesia. Por eso cada uno de nosotros tenemos la misión que Dios nos ha entregado, y eso es suficiente. Si la misión que Dios le entregó a usted es pararse en la puerta y darle la bienvenida a los hermanos, hágalo. Si la bendición que Dios le entregó a usted es que llegue temprano al lugar y lo organice, hágalo. Si la
la bendición que Dios le dio a usted es bendecir la obra del Señor, por supuesto, para su avance. Hágalo y no esté deseando otras funciones que el cuerpo tiene que desarrollar. Desarrolle usted la función. ¿Es parte usted de esos 206 huesos del cuerpo? Pues qué bueno. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo? El fémur. ¿Es usted un fémur? Por supuesto. ¿Lo tiene fracturado? Dile a papá Dios que te lo repare, porque el cuerpo va a sufrir si tienes el fémur fracturado. Todo el cuerpo va a sufrir, pero mientras la cabeza sea Cristo, no importa si se van unos o llegan otros, siempre la cabeza tendrá, hermano, 86,000 millones de neuronas transmitiendo vida a el pámpano, a la rama, y es suficiente. Separados de mí nada podéis hacer. Continuemos, ya vamos finalizando. Bendito el nombre del Señor. Solo Dios basta. Cumplamos nuestra misión. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Dice mi consulta. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Dice la palabra santa del Señor. Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Aleluya. ¿Alguien entendió este versículo tan precioso? Esté tranquilo en su viña. Hermano Milé, ahí está la palabra. Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. O sea, tenían provisión y estaban ahí, aleluya, desde Dan hasta Beerseba, todos los días vivían seguros. Es que el Señor nos da seguridad. También nos da seguridad en nuestra economía, porque la Biblia dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si un cuervo se va, Dios trae otro. Bendita la gloria del Señor. Si un cuervo no vuelve por lo que sea, bendito el Señor enviará palomas. A su nombre sea toda la gloria. Y si no hay cuervos ni palomas, el Señor enviará una viuda. A su nombre sea toda la gloria. Y si no hay ni cuervos ni palomas ni viudas, el Señor enviará codornices, pero el maná nunca cesará. En la palabra del Señor, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Voy a refrescar un poco mi garganta, si es preciso, si se podría, y voy a finalizar con una historia. Son historias clásicas para edificación de la iglesia. Pregunta: ¿sabes para qué Dios te trajo a la congregación? ¿Sabes cuál es tu propósito en la congregación? Yo tengo mi propósito en la vida, en el mundo. Ya es mi opinión. ¿Sabe cuántas canciones cantamos y lloramos con los ecuménicos? ¿Sabe cuántas veces fuimos mortificados por ese éxito mediático, por esa presión social para que tuviéramos mega congregaciones? El crecimiento lo da Dios. Si el Espíritu Santo no le place, amén, es problema de Él, la obra de Él. Uno simplemente es un colaborador, aleluya. El más pequeño de todos, Pablo decía, como un abortivo fui yo a predicar el Evangelio, aleluya. Pero el crecimiento masivo o expansivo lo da el Señor. Yo no puedo estar. Lo que sí tenemos que hacer es no ser adúlteros. Es que tenemos en el mercado el adulterio físico, el adulterio espiritual. Si usted es un adúltero espiritualmente, arrepiéntase y vuelva hacia su Señor. El Señor lo está esperando, aleluya. Bendito el Señor. Recupere su hogar. Su hogar espiritual. Bendita la gloria del Señor. Aleluya, no sea más adúltero ni adúltera. Vuelva hacia el Señor, que el Señor lo está esperando. Saque de su corazón esos ídolos viejos, ese anciano que tiene ahí metido, que lleva años adorándolo y también quiere adorar al Señor. Eso es adulterio. Deje de consagrarse al mundo, deje de buscar las cosas vanas de la vida. Buscad primeramente el reino del Señor. Hermano, al menos cumpla el primer y gran mandamiento. Rabbi Shimshon Berteimier era un judío muy cercano a un rey.
Un día el rey le preguntó: oye, Rabbi Shimshon, ¿por qué los judíos sufren tanto? Están en exilio, los persiguen, los queman, los compran, los venden. Siempre están siendo perseguidos. Rabbi Shimshon respondió: querido rey, es por envidia. El rey escuchó esa respuesta, se quedó mirándolo, no se convenció, le dio malestar la respuesta tan insípida que le dio este Rabbi Shimshon, y le dijo: óyeme bien, escúchame bien, no me convences, no me gustó ni tu respuesta ni tu tono. Tienes 3 días para darme la respuesta verdadera. Tienes 3 días para dar una respuesta que me convenza. Y si no, voy a tomar medidas sobre ti. Puedo matarte, Rabbi Shimshon, si quiero. Este hombre no sabía qué hacer. Era creyente, se fue a orar, se fue a estudiar la palabra. Decía: Dios mío, sálvame, sálvame, sálvame. El rey era un hombre famoso porque le gustaba salir de cacería. En ese tiempo, en ese lapso de los 3 días, salió a cazar, a dispersarse un poco al bosque con su séquito, sus perros, sus caballos, en un grupo interesante que lo custodiaban. Pero de repente el grupo se separó del rey que lo estaban acompañando y empezó a caer lluvia, y luego esa lluvia se convirtió en una tormenta. Y entonces los soldados del rey se percataron de que el rey no estaba con ellos, empezaron a buscarlo y no lo encontraron. Y lo buscaron un par de horas, pero como la tormenta arreciaba, ellos supusieron que se había devuelto al palacio. Dijeron: no, pues nuestro rey se fue para el palacio. Pero no, el rey se quedó solo en el bosque, perdido en la tormenta, y iba corriendo, se cayó, se llenó de barro. La tormenta se puso peor, el frío, y este rey pensó: si no logro encontrar un refugio, voy a morir o por el frío, la hipotermia o un depredador nocturno. En su desespero y en su carrera vio al final una pequeña luz, salió corriendo hacia allá desesperado y se acercó a la puerta de esa pequeña cabaña y vio que tenían una mezuzá, y cuando vio la mezuzá entendió que eran judíos. Tocó la puerta y abrió un hombre e inmediatamente lo hizo ingresar. Lo puso frente a la estufa, lo atendió. La esposa llamó al esposo y le dijo: ten cuidado, puede ser un ladrón. Este hombre le dijo: no, no te preocupes, está lloviendo, es de noche, necesitamos hacer eso. Así que este hombre le dijo: quédate esta noche aquí. Le dio de comer y esa noche pasó. Al siguiente día el rey no había revelado su identidad, no le dijo que era un rey, ni que era el rey de esa comarca, pero le hizo una pregunta. Se pone interesante. Le dijo: cuéntame, ¿tú sabes cuánto me costaría a mí ir de este punto donde estoy a la ciudad? El hombre le contestó muy sobrado y muy tranquilo. Dijo: claro, ese es mi trabajo, yo soy transportista, eso es lo que me dedico a hacer. Tengo un carruaje jalado por caballos y llevo a las personas en mi carruaje jalado por ellos, animales, y el costo, por ser a ti te lo dejo en $4. Vas a ir bien. Entonces, perfecto, dijo el rey: ¿me podría llevar? Este hombre dijo: claro, por supuesto, es mi trabajo, me salió trabajo, te puedo llevar. Y cuando iba saliendo, el rey se quedó mirando una chaqueta de cuero que estaba cerca de la puerta y le dijo: todavía no me recupero bien del frío, ¿me puedes dar esa chaqueta de cuero? Quiero ponérmela. Entonces él le dijo: sí, por supuesto, puedes usarla. Era un buen transportista. Su esposa lo llamó y le dice: ven, también te va a robar la chaqueta de cuero. Entonces ella le dijo: no te preocupes, yo veré qué hago. Se fueron. El hombre le pregunta a su pasajero: ¿podría darme la dirección hacia dónde se dirige, hacia dónde lo va a llevar? Y entonces el rey así le dijo: vamos al palacio. Este hombre, cuando le dijeron vamos al palacio, le dijo: no, hasta allá no llegan mis extralimitaciones, nunca he entrado al palacio, puedo acercarte, pero al palacio no me dejan entrar en esta carroza o en este transporte. Entonces el hombre le dijo: vamos, entra tranquilo, no te preocupes, entra al palacio.
El judío condujo su carruaje, muerto de miedo, lo entró al palacio por uno de los pasillos y de repente el hombre, el pasajero, salta del carruaje y sale corriendo dentro del palacio. Entonces este hombre se asustó, dijo, ¿qué pasó? Vio que no había peligro y este hombre pensó, dijo, tenía razón mi mujer, me robaron mi trabajo y me robaron mi chaqueta de cuero. Estaba este hombre ahí medio triste, no sabía qué hacer. Y de repente, después de pasar unos minutos, alguien le toca el hombro. Le dice, señor, le dice, ¿qué? El rey quiere hablar con usted. Y él le dijo, no, yo no he hecho nada. Al contrario, me acaban de robar una chaqueta y mi trabajo. Él le dijo, el rey quiere hablar con usted. Entonces, el hombre ve que el rey se acerca con la corona regio, con su séquito, es diferente. Y entonces el rey se queda mirando y le dice, ¿me reconoces? Este hombre, tiritando de miedo, dijo, no, yo nunca lo he visto en mi vida, señor rey, y ni paso por aquí, me acabaron de robar. Él le dijo, yo sí te reconozco, yo te conozco a ti. Anoche me alojaste en tu casa, me salvaste la vida y te quiero recompensar. Entonces este hombre abrió los ojos, era un transportista, dijo, wow, aquí me hice el día. Entonces el rey le dijo, siéntate, tengo unas propuestas para ti, te quiero recompensar, quiero arreglar tu vida, te voy a sacar a vivir juicioso. Tengo unas hectáreas de campo que están sembradas, tiene una casa que es una mansión, es un castillo, a veces iba allá, pero he decidido dártela, te la quiero dar. El hombre se quedó mirando al rey, callado, y entonces el rey le entró curiosidad, que se quedara callado este hombre. Le dijo, tengo también unas cabezas de ganado, son más de 100, quiero dártelas, no las vas a cuidar, simplemente vas a ser propietario, quiero que seas el dueño. Y entonces el hombre se quedó callado mirándolo, y el rey se fastidió y le dijo, ¿por qué te quedas callado? Si te sigues quedando callado, solamente te voy a pagar los $4 y punto. Entonces el hombre se quedó callado y le dijo, mi rey, yo tengo una necesidad. Todo lo que usted me acabó de decir yo no lo necesito para nada. No necesito finca, no necesito las cabezas de ganado, no necesito la mansión, solamente necesito un favor. Entonces el rey le dijo, sí, claro, cuéntame. Mire, yo soy transportista, yo me dedico al tema del transporte, casi turístico, y últimamente en el acopio donde yo copio, un vecino mío puso otra carruaje y me está haciendo competencia. Por favor, señor rey, usted podría firmar un decreto donde diga que ese hombre no puede trabajar ahí, sino solamente yo. Entonces el rey se quedó escuchando y dijo, ¿cuánta razón tenía Rabbi Shimshon? Sufren por envidia. Señor, gracias por tu palabra, es maravillosa. Te damos la gloria, la alabanza y la adoración. Separado de ti nada podemos hacer. Está escrito, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que llevamos todavía las marcas de la cruz, que presentamos tu santo y bendito nombre gratis. Señor, gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad. Tú eres la luz del mundo, hoy más que nunca lo entiendo. Ilumina nuestro camino, ilumina nuestra senda, ilumina nuestros pasos y endereza nuestros pasos, para que lo torcido no se salga del camino y que podamos hacer sendas derechas. Señor, Señor, si en algún punto de nuestra existencia en esta jornada hemos adorado cosas mortales, hombres, logias, estructuras arquitectónicas, activienes, qué sé yo, Señor, te rogamos que esta mañana preciosa tu santo y bendito nombre restaurador nos perdones, que podamos ser esa novia que tú vas a recoger, que podamos ser esa novia que está a la expectativa, esa que tú vas a recoger sin mancha y sin arruga, sin más deidades, sin más becerros de oro, sin cosas que estén dentro de nuestro corazón que ocupen la ordenanza del primer mandamiento. Señor, ayúdanos a cumplir
el primer mandamiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.